Antes de que ella comience, solo para darte una idea del horario, la señorita Murphy va a presentar su alegato final ante ustedes. Luego vamos a tomar un receso mientras la defensa se prepara y después los traeremos de vuelta y escucharemos el alegato final de la defensa y luego la respuesta del Estado. Abogado, puede proceder. Gracias. Su señoría, ¿puedo mostrar mi presentación de PowerPoint en la pantalla? ¿Pantallas? ¿Están encendidos los monitores en el área del jurado? Adelante, licenciado. Buenos días. Permítanme comenzar agradeciéndoles de nuevo. Han sido varios días largos, han visto mucha evidencia. Creo que hay 91 pruebas, algunas de ellas con muchísimas fotos en esos discos. Han revisado cientos de páginas de registros y han estado muy atentos todo el tiempo. Y les agradecemos su tiempo y atención en este caso. Hablemos de lo que trata este caso y de lo que ha hecho el Estado para cumplir con su carga de la prueba más allá de toda duda razonable. Este caso trata sobre causar, ayudar, alentar. Kiara Macaulay mató a Grace Jennings alrededor de la 1:30 de la tarde, el 29 de octubre de 2022. Después de que Isaac le entregó la espada, fue Kiara quien cortó y apuñaló a Grace en la cama de ese garaje hasta que Grace murió. Kiara es la principal en este caso, la autora principal. Pero su cómplice, la pareja de la que dependía, fue el arquitecto de este asesinato desde hace mucho tiempo. Sabemos que Kiara mató a Grace Jennings. Uno, porque ella nos lo dijo. Sabemos que era el ADN de Kiara el que se pudo recuperar en la empuñadura de la espada y que el perfil minoritario, el ADN que no era de Kiara, también estaba presente, pero era demasiado insuficiente para hacer más pruebas o sacar conclusiones. Sabemos que las huellas latentes o huellas dactilares de Kiara fueron las únicas que se pudieron identificar y las demás no eran suficientes para hacer una comparación. Y hemos sido muy claras sobre esta postura durante todo el juicio. Kiara mató a Grace Jennings. Pero no se requiere en este caso que Isaac Apodaca haya infligido alguna lesión a Grace para que sea culpable de asesinato en primer grado bajo una teoría de complicidad. Isaac Apodaca no está acusado de ser quien blandió la espada. Pero como dije, él ayudó e instigó o fue el cómplice o quien ayudó en este crimen y por lo tanto puede ser considerado culpable de asesinato en primer grado. Y tendrán 2 cargos frente a ustedes con una reducción en el cargo número 1. Escucharon al juez hablar sobre la opción de asesinato en segundo grado. Hoy esta mañana, en esta primera parte de mi conversación con ustedes, me voy a enfocar en el asesinato en primer grado, ya que desde la perspectiva del Estado, ese es el cargo apropiado para que ustedes emitan un veredicto de culpabilidad. El Estado les está pidiendo que condenen por ese asesinato en primer grado, porque la intención deliberada o la planificación intencional y deliberada, la premeditación que es evidente a lo largo de este caso, demuestra que hubo planificación, conversaciones, previsión, todo ello destinado al asesinato de Grace Jennings. Así que comencemos con una línea de tiempo rápida de dónde están las personas y cómo se fueron desplazando en este caso. A las 11:52 tenemos un mensaje de Kiara para Isaac diciendo: acaban de llegar al garaje. De Kiara para Isaac, refiriéndose a Isaac y Grace. Sabemos que el señor Apodaca le dijo al sargento Behill que pensó que Grace llegó alrededor de, creo que dijo a las 11:42 o tal vez fue a las 11:47 de la noche. A las 12:04 tenemos la respuesta de ya llegué. Y eso fue Kiara después de que salió del parque donde estaba esperando inicialmente para cometer este asesinato o tal vez llevar a Grace a los túneles para hacerlo. Y después de que el acusado cambió su plan, como Kiara mencionó, ella regresó a la casa. Y verán los mensajes entre ellos cuando revisen la evidencia, si así lo desean, sobre el intercambio de mensajes de solo regresa aquí. Pero en cuanto a dónde estaba Kiara a las 12:04 am, ella ya había regresado al domicilio de 5941 Jaguar desde el parque. A las 2 am hay un mensaje diciéndole a Isaac que entre a la casa un rato, que Grace y Kiara platican un rato. Sabemos que Kiara realmente estaba procesando algunos sentimientos encontrados sobre Grace y de alguna manera sentía lástima por ella. Y de alguna manera también estaba muy influenciada por este delirio homicida de que Grace de alguna forma había facilitado una violación grupal en su contra años atrás, aproximadamente a las 3 am. Isaac pidió volver a entrar, así que sabemos que regresa al garage. Y luego, durante las siguientes horas, como sabemos, se mandan mensajes de ida y vuelta una y otra vez sobre cómo van a matar a Grace.
El último mensaje que sabemos que se envió justo antes del asesinato es de Isaac Apodaca para Kiara en Facebook. Y ese es el mensaje donde él dice que ella lo admitió, y sabemos que se refiere a la violación grupal. Este es como el golpe psicológico final que ayuda a Kiara a enfurecerse lo suficiente como para dar el paso final y matar a Grace Jennings. A la 1:34 p.m. en el teléfono de Isaac Apodaca que vemos en la extracción de Cellebrite de su dispositivo físico real, el que le quitaron en AP Wireless, el que el sargento Behill revisó con él, hay una búsqueda de cómo deshacerse de un cuerpo. A la 1:42 de la tarde, poco después de eso, es cuando Isaac llama por primera vez a su mamá para pedir ayuda. Él ya le había llamado antes, ya sabes, pidiéndole un aventón como parte de la operación falso desalojo. Pero en este momento él llama a su mamá para pedir ayuda. Ahora, ha sido un poco un error en este caso decir que Isaac llamó al 911, y vamos a ser muy claras, Isaac Apodaca nunca llamó al 911. Él llamó a su mami, y luego su mamá llamó al 911, y después la central de emergencias llamó a Isaac y él no contestó. Y luego finalmente, después de varios minutos, él les devolvió la llamada. Pero Isaac no fue corriendo a pedir ayuda a los paramédicos, al personal de emergencias ni a la policía. Su mamá sí lo hizo. Su mamá fue quien inició la respuesta de la policía. Ahora van a recibir una serie de instrucciones para el jurado. Acaban de escuchar al tribunal leérselas. Y son tan divertidas de leer como las instrucciones para armar un lavavajillas, y tan importantes para este caso como los códigos nucleares. Así que ya saben, diviértanse revisándolas, pero esas son su guía. Esas son las reglas que el tribunal les ha dado sobre lo que tienen que determinar en este caso y las reglas que deben seguir. Después del cargo 1 en las instrucciones, a esas las llamamos instrucciones sobre los elementos y las veremos en un minuto. Verán la definición de ayudar e instigar. Y de nuevo, creo que ya lo están entendiendo y lo han hecho durante todo este caso. Eso es de lo que se acusa a la acusada. Y esa instrucción dice que la acusada puede ser declarada culpable de un delito, aunque no haya realizado los actos que constituyen el delito. Si la Fiscalía les demuestra a su satisfacción, más allá de toda duda razonable, una duda basada en la razón y el sentido común, que cada uno de los siguientes elementos, veamos la instrucción sobre el asesinato. Lo siento, la de ayudar e instigar. 1. La acusada tenía la intención de que otra persona cometiera el delito. Bueno, eso es claramente evidente en este caso. Hazlo, solo blandéala y no te arrepientas de a dónde apuntas. Horas y horas de mensajes de texto o mensajes, dándole la espada, trayendo a Grace. Por supuesto que esto fue intencional y ese fue su objetivo desde el principio. 2. Otra persona cometió el crimen. Bueno, sí, eso pasó. Kiara Macaulay mató a Grace Jennings. Y 3. La acusada ayudó, alentó o causó que se cometiera el crimen. Causó, ayudó, alentó. Ayudó, alentó, causó. Entonces, ¿de qué crimen estamos hablando? ¿Qué delito subyacente tenemos que probar que ocurrió? Bueno, tenemos que probar que hubo un asesinato, que fue un asesinato en primer grado. Asesinato en primer grado, esto se llama la instrucción de los elementos. Verán el 1, 2 y 3. La acusada mató a Grace Jennings. Ahora, debido a la instrucción de ayudar e instigar, esto se refiere a la persona que cometió el delito propiamente dicho, Kiara. Pero entonces el acusado, el señor Apodaca, de alguna manera toma el lugar de Kiara bajo la teoría de complicidad. Kiara mató a Grace Jennings. El asesinato fue con la intención deliberada de quitarle la vida a Grace Jennings o a cualquier otro ser humano. Sabemos absolutamente que esto fue deliberado, fue intencional, fue un evento planeado y prolongado. Y que esto ocurrió en Nuevo México el 29 de octubre de 2022 o alrededor de esa fecha. Creo que este es probablemente el elemento menos disputado entre la defensa y yo. Sabemos que ocurrió en el 5941 de Jaguar Drive el 9 de octubre de 2022. Sabemos eso por la respuesta de la policía, por la autopsia, por los mensajes, por toda la evidencia en este caso. Esto ocurrió aquí en el estado de Nuevo México en esa fecha. Ahora, esta intención deliberada, esto es lo que diferencia el asesinato en primer grado del asesinato en segundo grado. Y esto es lo que es tan importante que entiendan, que en este caso se cometió un asesinato en primer grado. Así que una intención deliberada se refiere al estado mental de la acusada, Kiara, en este caso, porque ella es la verdadera asesina. La intención deliberada puede inferirse de todos los hechos y circunstancias que rodean el asesinato, y la palabra deliberada significa que se llegó a ella o se determinó como resultado de una reflexión cuidadosa. Como sopesar los pros y los contras, tal vez pensar en qué armas usar, considerar los argumentos a favor y en contra del curso de acción propuesto.
Cosas como ¿cómo vamos a limpiar el desastre? Una vez que esto sucede, no se puede deshacer. Todas estas son citas de los mensajes y los intercambios entre el señor Apodaca y Kiara Macaulay. Y toda esta información refleja esa intención deliberada. Esto no fue una decisión apresurada o impulsiva. Esto fue un juicio calculado y una decisión a la que se puede llegar en un corto periodo de tiempo, pero en este caso no fue así. ¿Por qué lo sabemos? Sabemos que Kiara tenía fantasías homicidas alimentadas por la acusada no por días, no por semanas, no por meses, sino por años. Ella empezó a creer en esta idea de la violación grupal y comenzó a albergar odio en su corazón hacia Grace durante un periodo muy prolongado. Y una de las formas en que lo sabemos es por Kiana Aguilar. Kiana Aguilar declaró que estuvo pasando el rato con Kiara de 6 meses a 1 año antes del asesinato y que Kiara habló sobre un plan para que ella e Isaac atrajeran a Grace y la mataran usando un instrumento de hoja afilada. Así que esto no fue un impulso irreflexivo o apresurado, esto fue intención de matar. Y se había estado gestando y planeando durante muchísimo tiempo. Simplemente sucedió que la noche en que Grace necesitaba un lugar donde quedarse y contactó a alguien que pensó que era un amigo o que le ayudaría, fue lo último que hizo que todo fuera posible. Y como dije, tiene que haber esta evaluación o consideración de matar y las razones a favor y en contra de tomar esa decisión. Kiara reconoció, pensé que tenía razones, sentí que tenía razones para matar a Grace. Y esas razones habían sido continuamente alimentadas, impulsadas y alentadas por Isaac Apodaca. El segundo cargo es conspiración para cometer asesinato en primer grado. La acusada y otra persona, en este caso Kiara, de palabra o por actos, acordaron juntas cometer asesinato en primer grado. Y la acusada y la otra persona tenían la intención de cometer asesinato en primer grado. Y de nuevo, esto ocurrió en Nuevo México. Ahora, esta parte del delito o este delito se completa muy temprano en la noche. Mientras han formulado el plan, mientras siguen trabajando en los detalles, mientras han traído a Grace o han hecho que Grace sea llevada. Esa conspiración, ese delito, se completa muy temprano y por eso se considera aparte del hecho de ayudar e instigar el asesinato en sí. El asesinato en sí no se completa hasta que Grace está muerta. Creo que eso es bastante lógico. Así que el cargo de conspiración, el número 2, en realidad es el primero en el tiempo. Y luego el asesinato, que es un proceso prolongado de ayuda e instigación, causar, ayudar o alentar. Me van a escuchar decir esto demasiadas veces esta mañana, desde el principio y hasta que Grace ya no esté con nosotros. ¿Cómo sabemos que Grace murió y cómo sabemos que Grace fue asesinada? Tenemos que probar que ocurrió un asesinato. Bueno, hablamos con la OMI, nuestra oficina del investigador médico, la doctora Emily Helmbreich. Ella realizó la autopsia y encontró lesiones significativas y devastadoras en todo el cuerpo de Grace. Había más de una docena de heridas punzocortantes y cortantes. Las cortantes son como cortes y las punzocortantes son como puñaladas. Una herida penetrante. Hubo algunas que entraron por la espalda de Grace y salieron por su pecho. Estas heridas, una vez infligidas, lo cual tomaría tiempo debido al número, la dirección y el alcance de estos diferentes tipos de heridas, una vez que se infligieron las heridas fatales, habría tomado minutos para que Grace muriera. Y no podemos decir si minutos significa más de 1 minuto, más de 5 o más de 10, no lo sabemos. Y la ciencia y la medicina tienen límites, pero sabemos que habrían sido minutos. Sabemos que sus pulmones, su hígado y otros órganos estaban gravemente dañados y que murió como resultado de heridas por objeto punzocortante. La causa y la manera de la muerte fueron las heridas por objeto punzocortante y el homicidio. Ahora, también es importante señalar que algunas de las heridas, muchas de ellas en la cabeza y el cuello, la lesión en la carótida, las heridas cortantes por encima de las orejas, muchas de esas fueron post-mortem. Así que escuchamos a lo largo del caso y no quiero repasar cada testigo. Sé que han tomado notas, que han puesto atención, pero durante todo el caso hemos oído hablar de nuestro agente del caso, el sargento Javier "Me" Hill. El sargento Winter Hill iba de camino a su casa, o estaba a punto de irse a casa después de una intervención de SWAT el 29 de octubre, y fue la persona afortunada o desafortunada a la que le tocó encargarse de este caso para la unidad de crímenes violentos. Él acudió a la escena, hizo una evaluación rápida, la escena fue asegurada y luego comenzó sus entrevistas.
Entrevistó, como sabemos, a Isaac Apodaca, Kiara Macaulay, y en los días, semanas, meses y años que siguieron, ha construido progresivamente un caso que todos ustedes han visto. Ejecutó más de 15 órdenes de cateo, algunas para los dispositivos para los que ya tenía consentimiento para registrarlos, pero decidió actuar por exceso de cautela para asegurarse de que la información pudiera llegar a todos nosotros. Ejecutó órdenes para obtener ADN, lo que nos ayuda a entender que Kiara era la persona principal que utilizaba esa espada. Entrevistó a testigos que al final no tuvieron ninguna relevancia solo para descartarlos. Aunque la confesión de Isaac Apodaca y todas las pruebas de que Kiara Macaulay era la asesina podrían haber sido un punto final para él, sabía que no debía detenerse ahí y procedió a construir un caso muy completo y muy extenso. Por eso tenemos más de 91 pruebas para entregarte, porque esta fue una investigación completa y exhaustiva. Como parte de esa investigación, él entrevistó a la acusada. Ahora, en la entrevista de la acusada, ella ya había recibido la advertencia Miranda por parte de César Ornelas en API Wireless. Pero de nuevo, por precaución, la sargento Vigil le dio la advertencia a Miranda, aunque en ese momento Isaac realmente no era una sospechosa. Pensaban que tal vez todo esto podría ser solo Kiara. No tenían toda la información porque la investigación aún se estaba desarrollando. Le leyó sus derechos, revisó ese formulario con él, como lo hace con cualquier otra testigo que está en una entrevista bajo custodia. O una entrevista donde le preocupa que tal vez lleve a una entrevista bajo custodia, una en la que tal vez no puedan irse al final de la entrevista. Y durante aproximadamente 2 horas y media de la entrevista, justo antes de que Isaac tuviera la oportunidad de ir a buscar agua, se permitieron descansos para ir al baño y se le quitaron las esposas. Isaac inicialmente dio una versión muy larga de los hechos que culpaba únicamente a Kiara e insinuó que no tenía idea de que el asesinato iba a ocurrir. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Respiraba agitadamente. Parecía asustado y nervioso, lo cual podría ser simplemente porque estás siendo entrevistado por la policía y a veces la policía es intimidante. Pero realmente dio muchos detalles sobre lo espeluznante y violenta que estaba siendo Kiara. Detalles que realmente no se reflejan en el resto de las pruebas de este caso. Por ejemplo, él dijo que le arrastraron una navaja mariposa por la cara. No se recuperó ninguna navaja mariposa. De hecho, Kiara habló sobre esa navaja mariposa y dijo, no, yo ya la había perdido antes de esa noche. Después de su extensa versión de los hechos, en la que se desvinculó completamente del crimen y reforzó la idea de que no tenía idea de que eso iba a suceder. Él es solo un novio en esta casa tratando de lidiar con una dinámica compleja entre estas dos chicas. Y pobrecito, está tan traumatizado. Al final acepta que revisen su teléfono. Y esa decisión le correspondía a él tomarla. Y si al final resultó ser poco sabia, probablemente es bastante evidente. Tal vez él solo pensó que iban a revisar los mensajes entre él y Grace. No lo sabemos y no podemos especular por qué aceptó, pero lo hizo. Dio su consentimiento para revisar el teléfono. Y vemos cómo el sargento Vigil se sienta con él con el teléfono en la mano mientras él lo revisa y empiezan a hablar sobre los mensajes. Los mensajes entre Kiara e Isaac o entre Null Boyd y la cuenta de Froggy McCullough, él empieza a revisarlos más o menos cuando ya han avanzado 2/3 de la conversación. Parece que sí lo hace, empieza a revisar más después de la serie de pequeños emojis de perrito que Kiara le envió unas 50 páginas antes. Pero en algún punto de ese rango, Isaac Apodaca dice, todo lo que viene después de esto no lo escribí yo. Ella dice, está bien, vuelven al principio. Bueno, al principio nuestros mensajes que de inmediato empezaron a preocupar y creo que a incomodar, puede que ese sea el término que usa la sargento Vigil. Cosas que implican a Isaac muy temprano desde el principio. Desde los primeros mensajes sobre llevar a Grace al parque en vez de al departamento, hasta los mensajes finales de confesión de ella me lo admitió. Él los revisó con él, le dio la oportunidad de explicarlos. Él volvió a repasar desde ese punto medio donde empezó desde el principio y luego volvió a repasar todo. Y luego finalmente lo confrontó con las inconsistencias que estaba viendo. El acusado mintió mucho en su entrevista. Mintió sobre la razón por la que trajo a Grace, diciendo que pensó que podía mantenerla a salvo. Sabemos que el plan de asesinato llevaba mucho tiempo en desarrollo y que fue cambiando a lo largo de la noche en cuanto a cómo se llevaría a cabo. Porque Kiara ya estaba en el parque cuando trajeron a Grace.
Ya estaba vestida como un monstruo. Ya tenía su espada con ella. Este plan ya llevaba mucho tiempo en marcha, y la acusada intentó mentir diciendo que solo era para mantener a una amiga a salvo. Él dijo que las conversaciones sobre limpiar un desastre estaban relacionadas con que alguien hizo popó en la cama en la que todos estaban acostados, y que si los técnicos de la escena del crimen revisaban toda la ropa de cama, verían heces humanas. Esos mensajes claramente son sobre limpiar los rastros del asesinato usando peróxido de hidrógeno y lavados con agua fría para quitar la sangre y otras pruebas. 2, le pregunté al técnico de la escena del crimen sobre cada pieza de ropa de cama que estaba en ese garaje, y ninguna, afortunadamente, tenía heces humanas. Sí tienen esa evidencia aquí, está ensangrentada, y tendrían que usar sus guantes y seguir los procedimientos para abrirla. Pero si quieren inspeccionar esos objetos ustedes mismos, damas y caballeros, todos han sido admitidos como evidencia para ustedes. No hay popó en la cama. Él dijo que no quería, Isaac dijo que no quería que le pasara nada a Grace, pero al final admitió que sí quería. Le tomó un tiempo llegar a eso, pero no fue resultado de ninguna coerción, amenaza o intimidación. Fue solo después de ser confrontado una y otra vez con sus mentiras y el sinsentido que usaba para tratar de explicar los mensajes de texto que claramente estaba poniendo en un contexto diferente y no basado en la realidad de este caso, que él lo admite. Estos mensajes los acabo de enviar. Sí, lo que dije. Entonces, ¿ustedes actuaron así por todo eso? Sí, lo hice. ¿Querías que Grace muriera por todo eso? Isaac responde, sí, quería que muriera. Él tenía la intención de que ocurriera el asesinato. Él ha reconocido en este caso, en sus declaraciones y en los mensajes, que sabía que Kiara había querido matar a Grace durante muchísimo tiempo. Como mencioné, esto no era un secreto. Kiara dijo que se lo había contado a varias personas y que había tenido muchas conversaciones con Isaac al respecto. Esto no fue un acontecimiento sorprendente. Esto era algo que él había puesto en marcha, de lo que estaba consciente y que estaba facilitando. Escucharon algunos fragmentos de conversaciones grabadas del acusado mientras hablamos sobre sus declaraciones. Él reconoce en esas llamadas que Noel Boyd era una de sus cuentas. Él intenta decir que fue hackeada, y no hay evidencia de eso. Él intenta plantear una narrativa de que no pensó que le fuera a pasar nada a Grace, lo cual sabemos que está contradicho. Él dijo que Kiara tenía poderes al estilo de la KGB rusa sobre él para provocarlo, lo cual parece absurdo basándonos en el testimonio y la apariencia de Kiara. Es tu trabajo evaluar la credibilidad de los testigos. Y una de las cosas que puedes considerar es cómo se ven cuando están testificando ante ti. Dudo que ella posea habilidades al estilo de la KGB o de espía rusa para manipular a alguien. Él insiste en que en realidad no formó parte de la planificación. Entonces, este cambio en la narrativa respecto a lo que admite en esta entrevista con la policía es revelador. ¿Y qué refleja eso? Refleja que está tratando de cambiar la narrativa y eso demuestra lo manipulador que Isaac Apodaca intenta ser. Intentó manipular y sí manipuló a Kiara. Intentó manipular a la sargento B. Hill y tal vez funcionó por un tiempo hasta que se descubrieron los mensajes de texto, y también intenta manipular a su mamá en estas llamadas grabadas. Entonces, este caso tiene muchos mensajes. Mensajes de Facebook y mensajes de texto o SMS, los que se envían de un número de teléfono a otro número de teléfono, en lugar de enviarse de una cuenta de Facebook a otra cuenta de Facebook. ¿Quién los envió? Bueno, cuando mires verás teléfono. Sabemos eso porque vemos a la sargento Vide Hill desplazándose por la conversación en el dispositivo físico real de Isaac. Sabemos por la extracción de Cellbrite que se estaba usando Facebook Messenger durante todo ese periodo en el teléfono de Isaac Apodaca para enviar mensajes de Facebook, los mismos que la sargento V. Hill había recibido. Así que sabemos que no hubo otro dispositivo que hubiera hackeado esa cuenta. Fue su teléfono el que accedió a esa cuenta durante toda esa conversación. Sabemos por la orden de registro para obtener los registros de Facebook, ya que están almacenados en Meta, en California, o donde sea que estén sus servidores.
que esas son las conversaciones con características identificables que muestran que era Isaac Apodaca quien se comunicaba con Kiara Macaulay, incluyendo que la cuenta Null Void fue descubierta porque estaba vinculada o conectada a la otra cuenta de Isaac Apodaca, que estaba etiquetada como Isaac Apodaca, como lo indicó la sargento Vigil, y han hecho referencia al sentido común. Ustedes son personas de quienes asumimos que tienen criterio y la capacidad de utilizar el sentido común. Sería absurdo creer eso. Kiara Macaulay pasó 14 horas en posesión del teléfono de Isaac Apodaca o accediendo a sus cuentas y a su teléfono. Y estuvo ahí sentada, enviándose mensajes de ida y vuelta sobre un plan de asesinato durante un periodo de 15 horas, con algunos de esos mensajes enviados con segundos o milisegundos de diferencia. Eso es una tontería. El sentido común dicta que hay dos personas teniendo esas conversaciones y que esas dos personas son Kiara Macaulay e Isaac Apodaca. Y luego, por supuesto, tenemos las propias admisiones de Isaac. Él admitió finalmente ante la sargento Vigil que de hecho él era quien enviaba los mensajes. Ahora esta foto está en la página 66 del informe de mensajes de Facebook. Fue enviada alrededor de las 5:44 am. En su entrevista con la policía, Isaac Apodaca se identifica a sí mismo mientras está acostado al pie de la cama. Y cuando me refiero a la página 66 es, si eligen revisar esos registros, será como está anotado en la esquina superior derecha del informe de los registros, no la página 66 del PDF en sí. Esto fue enviado a las 5:44 am de Kiara a Isaac. Como sabemos, Isaac se identificó. Y lo que pueden ver en esta imagen, aunque está borrosa, pueden ver el rostro de Isaac Apodaca más o menos, si esto fuera la carátula de un reloj, como a las 3 en punto en la imagen. Y lo interesante de esto es que pueden ver que hay una luz que viene desde abajo y está iluminando la parte inferior de su mejilla izquierda. ¿Y por qué hay una luz ahí, damas y caballeros? Porque él tenía su propio teléfono celular durante este periodo de tiempo. Esta es otra pieza de corroboración cruzada de que estas personas son las que están conspirando y planeando, que Isaac Apodaca está participando activamente, él está alentando, está haciendo que ocurra, está ayudando. Hablemos de Kiara Macaulay. Creo que les dije en mi declaración inicial que Kiara podría parecer extraña como una persona rota o con problemas, y tal vez como alguien que haría cualquier cosa por amor. Sabemos que ella tenía 19 años en el momento del asesinato. Sabemos que estaban viviendo en el garaje porque Isaac quería que ella estuviera lejos de su mamá. Sabemos que ella le creyó a Isaac por muchas razones, incluyendo un botón. La creencia de que él podría ser el arcángel Gabriel o la voz del arcángel Gabriel porque sabía cosas sobre ella que nadie más sabía. Ella creía que él conocía sus secretos más profundos y oscuros. Sabemos que su apodo para ella era Puggle o Poogie. Eso se ve a lo largo de los mensajes, y que ella lo llamaba Otter. Kiara vino conforme a su acuerdo de culpabilidad y testificó ante ustedes. Como dije, la credibilidad de cada testigo es algo que ustedes deben decidir. Y yo afirmaría que Kiara, a pesar de todos sus defectos, a pesar de todas sus características de personalidad difíciles de entender, fue creíble. Ahora ella aceptó un acuerdo. Kiara Macaulay, y tienen ese papeleo del acuerdo en las pruebas. Anteriormente se declaró culpable de asesinato agravado en segundo grado, que es un delito menor al cargo 1, y de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Y quiero ser muy clara aquí, solo porque ella aceptó un acuerdo por asesinato agravado en segundo grado, eso no significa que ese sea el único nivel de delito que cometió. Kiara Macaulay sin duda cometió asesinato en primer grado, pero a cambio, como parte de un acuerdo por su cooperación, se le permitió declararse culpable de un cargo menor, un cargo reducido. Así que eso no significa necesariamente que solo cometió asesinato agravado en segundo grado, no lo hizo. Ella reconoció que cometió asesinato premeditado y deliberado en primer grado al hablar sobre sus razones para hacerlo, la planificación y todos los pasos que tomó. Esto forma parte del acuerdo. También, como dije, se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado debido a las palabras y actos en los que ella e Isaac participaron para planear las cosas. Escuchamos al Dr. Michael Wellner. Y vaya que le gusta hablar, ¿eh?
Es un experto en psiquiatría forense y le encanta hablar sobre su trabajo y todas las conclusiones a las que ha llegado. Y nos dio 3 temas psiquiátricos o psicológicos para considerar. El primero es el control coercitivo, y esto se relaciona con la investigación sobre personas que son llevadas al trabajo sexual por sus parejas. Él dijo que a medida que eso sucede, muy parecido a lo que pasó aquí, que Kiara fue llevada a prostituirse en Skip the Games, un sitio web de escorts, mientras Isaac Apodaca se quedaba con el dinero. Que se forma una dependencia, que la mujer en este caso pierde su autonomía personal o su capacidad de tomar decisiones y determinaciones por sí misma. Se ven involucradas en el apoyo financiero de su pareja porque su pareja toma el dinero y se lo queda. Esto lleva a la dominación, un tema presente a lo largo de este caso. Esto lleva al secreto, como vemos en que Kiara le oculta a Lani que el trabajo sexual seguía después de que Lani le dijo tanto a ella como a Isaac que el trabajo sexual tenía que terminar. Y lo que lleva a esta dinámica de control coercitivo, es que conduce a eventos traumáticos adicionales. Y a medida que esto continúa, el beneficio a lo largo de todo esto, que es evidente en todo este caso, es que hay un beneficio para la persona dominante. Y puede haber un beneficio económico o financiero, ¿verdad? Tu novia va y tiene sexo por dinero y tú tomas el dinero y puedes comprar modelos de Gundam o lo que quieras con él y controlas los aspectos financieros de la relación. Pero también hay un beneficio psicológico y eso es el poder y eso es el control. Ahora, como dije, en esta dinámica de control coercitivo lleva a eventos traumáticos y vemos eso en este caso. Sabemos que Kiara Macaulay fue agredida sexualmente durante su trabajo sexual en Halloween de 2021. Lo sabemos porque ella, Lani, la llevó a que le hicieran las pruebas forenses por violación. Lo sabemos por otras declaraciones en este caso. Ahora la psiquiatría forense entiende la noción de la idea de permanecer juntos incluso después de una agresión sexual, como en el caso de la prostitución. Eso ya sabes que la pareja de uno lo ha alentado o volver a estar juntos incluso después de un episodio violento de violencia doméstica donde tal vez alguien tiene el pulgar roto o es golpeado muy gravemente. Estos encuentros pueden llevar a un vínculo traumático. Y una de las características principales es que la persona sumisa comienza a interiorizar o adoptar en su propia mente, corazón, cuerpo, lo que sea, la perspectiva de la persona dominante. Cosas como no estar de acuerdo en continuar con un caso penal porque no quieres que eso lastime a tu pareja. Y piensas en los beneficios o los desafíos que eso podría representar para ellos en lugar de pensar en tu propia seguridad, tu propia protección, tu propia salud. También escuchamos sobre el término gaslighting, que creo que es un término bastante de moda que escuchamos mucho. Acuso a mi esposo de eso cada vez que deja la tapa del inodoro levantada y me dice que no lo hizo. Aparentemente estoy usando mal ese término. El gaslighting es un concepto psicológico mucho más profundo e implica convencer a una persona de cosas que la llevan a cuestionar su propia realidad. Como decirle a alguien que viste un video de ella en la dark web donde la están violando en grupo y que una ex aceptó dinero por eso. Y empiezas a adoptar esa realidad absolutamente distorsionada durante el proceso de sufrir gaslighting por un periodo de tiempo. Y sabemos que esta dinámica de control coercitivo, los elementos de vínculo traumático y el gaslighting que hubo, es lo que alimentó gran parte de la rabia de Kiara, su odio hacia Grace. Sus sentimientos encontrados hacia Grace, porque por un lado todavía la amaba de alguna manera, pero por otro lado llegó a creer que esta persona es un monstruo que la explotó sexualmente con varios hombres por dinero y se dedica a la trata de personas con fines de explotación sexual. El gaslighting puede llevarte a creer que tu pareja es básicamente una asesina serial justiciera relacionada con la trata sexual, que es parte o fundó un grupo llamado Ghost. Todas estas realidades distorsionadas derivan de la coerción, el vínculo traumático, el control, lo tóxica que era la relación. Creo que así fue como Kiana Aguilar describió la dinámica de la relación, la dinámica que estaba presente del 28 al 29 de octubre entre Kiara e Isaac. Entonces, la violencia doméstica y el trabajo sexual se te presentan con un propósito muy limitado y tienes una instrucción al respecto. Es importante que sigas esa instrucción y solo consideres esta evidencia para el propósito que la jueza te ha permitido considerarla en esas instrucciones. Se permite para mostrar la intención de la acusada el 28 de octubre de 2022
Entonces, no estamos diciendo que porque él la golpeó en abril de 2022, en esa fecha de abril, él pensó, dentro de 6 meses voy a poder hacer que ella asesine a alguien. Eso es la intención en la fecha del incidente. Basado en sus interacciones pasadas, él sabía hasta dónde podía presionar a Kiara, cosas que son así. Un momento, abogada. De nuevo, todos, antes de continuar, por favor, revisen y asegúrense de que sus teléfonos estén apagados. Sabíamos que él podía presionar a Kiara para hacer cosas que una persona promedio no haría. Una persona promedio no escucha que su pareja ha creado Ghost y tiene un conteo de 40 asesinatos y que hay listas de asesinatos hechas para ellos sin ningún tipo de corroboración o evidencia y simplemente les cree. Él sabía, basándose en estas experiencias previas, lo que podía lograr que Kiara hiciera. Cosas que no eran sensatas, no le convenían y no eran seguras, él podía obligarla. También es relevante que consideres la dinámica de su relación y cómo esto llevó a lo que pasó. Ahora, la doctora Wellner habló sobre una serie de incentivos o beneficios o una serie de persuasiones que son absolutamente visibles a lo largo de los mensajes de Facebook y los mensajes SMS. No voy a hablar de cada uno de ellos. Ustedes tienen esos mensajes. Los hemos escuchado en ocasiones o en detalle, disculpen. El primero es que, en términos de un beneficio que ella obtendría, es que ascendería en los rangos de Ghost y obtendría ventajas en el mercado negro. Eso se envió alrededor de las 3:38 p.m. Eso está en la página 37 de los registros de Facebook. A las 5:55 a.m. En la página 68 es, solo quiero que lo hagas para que sientas esa descarga de adrenalina. La adrenalina te hace sentir bien. Él está tratando de decir, mata a Grace y te sentirás mejor. Eso lo vemos aún más. Entonces, estos son 2 de los incentivos o beneficios, ya sabes, el poder del dinero, el sentido de pertenencia en esta organización que ella podría obtener. Y ella creía tanto en esta organización que permitió que Isaac Apodaca le tatuara algún tipo de insignia o símbolo de rango en su cuerpo. Persuasiones. Él le dijo que usara la daga porque es Roma y lo romo corta como mantequilla. Un poco confuso, pero es lo que él dijo a las 3:10 a.m. en la página 35. La muerte será instantánea. Y esto fue después de que ella preguntó, bueno, ¿será instantánea? Él dijo, sí. Solo apunta. A las 3:52 a.m. en la página 55 de los registros, él empieza a hablar sobre la fantasía o delirio de violación grupal de Grace. Ella te vendió al tráfico sexual. Solo lanza el golpe y no te arrepientas de a dónde apuntas. Esta es una lista corta. Hay docenas de ejemplos a lo largo de estos mensajes en los que él la está persuadiendo. ¿Y cuál es otra forma de decirlo? Alentarla. De nuevo, damas y caballeros, ayudó, causó y alentó. Sabemos que ayudó a Grace Jennings. Sabemos que él no ayudó a Grace Jennings. Sabemos que ayudó a Kiara McCauley. Sabemos, a través de la perspectiva del Dr. Michael Wellner, cómo él logra que ella haga esto, cómo logra que este asesinato ocurra finalmente. Y sabemos que él la animó una y otra vez, y puedes ver en esos mensajes momentos en los que Kiara se echa para atrás o dice, ¿puedes hacerlo tú? ¿O qué tal esto? Ella finalmente estaba de acuerdo con la operación expulsión cuando él envía ese mensaje final para realmente intentar presionarla y luego darle la espada. Una y otra vez él ayuda e incita al asesinato en primer grado, y por eso es culpable de asesinato en primer grado. Uno de los mensajes de texto en el propio teléfono, y esto es justo en el momento de los mensajes de Facebook, uno de ellos le dice al otro que cambie a mensajes de texto. Quizás recuerden que le pedí al sargento BB que señalara eso. Verán que es alrededor de las 6 a.m. En los mensajes que desafortunadamente van a tener que convertir de UTC a hora local, hay un mensaje que dice, pásate a mensajes de texto. Y alrededor de esa hora, él dice, y saca Apodaca desde su celular con una daga, levántala, ponla plana de sur a norte y con la empuñadura de este a oeste. Ella responde algo y luego él dice, luego gírala, la hoja de este a oeste, la empuñadura de norte a sur y voilà, queda muerta. Esto refleja nuevamente la intencionalidad detrás de estos actos. No hay duda de que estaban planeando todas las diferentes formas en que podían matar a Grace Jennings y todas las maneras en que finalmente podían encubrirlo.
Poggle, quiero que la mates. Tienes que terminar con tu sufrimiento acabando con su alegría. Esta es una referencia explícita al sufrimiento que Kiara sentía que había sufrido por parte de Grace. En ocasiones, en los mensajes, Kiara habla sobre eso, diciendo, estoy sufriendo, amor. ¿Puedes deshacerte de ella, por favor? Esto es demasiado para mí. Y luego, por supuesto, a veces ella participa activamente porque está tan involucrada en este delirio, en la fantasía, en las instigaciones y las presiones. Pero a las 6:06 a.m., Poggle, quiero que la mates. Tienes que acabar con tu sufrimiento terminando con su alegría. No hay otra manera de interpretar ese mensaje. Como dije, damas y caballeros, sabemos que la intención del acusado era que Kiara asesinara a Grace porque se lo pidió repetidamente y seguía tratando de presionarla emocionalmente una y otra vez. Es un poco como si alguien tuviera un llavero con muchas llaves e intentara abrir una cerradura y prueba la primera llave y no funciona. Entonces pasa a la segunda llave y tampoco funciona. Y siguen intentando hasta que encuentran la llave, la cerradura gira y la puerta se abre. Él sabía qué llaves usar y eso es porque conocía sus puntos débiles psicológicos específicos. Esto era porque él era su pareja íntima y tenía una influencia y un control tremendo sobre ella. Sabemos que Kiara cometió el asesinato de manera voluntaria y deliberada. No fue un accidente, no fue un impulso imprudente, no fue un arrebato de pasión. Ahí está. Esto fue un evento premeditado y solo hizo falta la llave correcta en la cerradura para finalmente empujarlos a cruzar la puerta. Sabemos que ella tenía estas intenciones homicidas, como mencioné, no por minutos, horas, días, semanas, meses, sino por años. Y ella había empezado a creer esa historia de violación grupal años antes de esto. Creo que dijo que fue como a los 6 meses de empezar a salir con Isaac. Ahí fue cuando él empezó a plantar esas ideas. Sabemos que, como dije, ella lo expresó abiertamente con otras personas. Puede que se haya declarado culpable de homicidio agravado en segundo grado, pero Kiara McCauley absolutamente cometió asesinato en primer grado de manera intencional y deliberada. Ella lo premeditó y tuvo mucha ayuda y ánimo para llegar a ese punto. Cada vez que ella se resistía, cada vez que hacía preguntas, cada vez que le pedía ayuda, él se retiraba momentáneamente y luego regresaba con una nueva llave y un nuevo enfoque. Isaac Apodaca llevó a Grace Jennings a ese departamento donde él vivía con su novia homicida y delirante. Isaac Apodaca instó repetidamente a que ese asesinato ocurriera. Prometió ser útil en la tarea de limpiar. Le entregó la espada a Kiara. No necesitaba estar presente en la habitación para ser culpable de asesinato en primer grado. No hay ningún requisito en las instrucciones uniformes para el jurado, las reglas que se les han entregado, que diga que él deba blandir esa espada, ni que deba estar presente en la habitación en el momento exacto del asesinato. Se trata de él y de las formas en que expresó su apoyo, su ayuda y su aliento. Damas y caballeros, su trabajo es aplicar los hechos de este caso, no juzgar la culpabilidad de Kiara McCauley, ni tratar de hacer una comparación equivalente. La decisión sobre, si ella aceptó un acuerdo o no. El acuerdo que obtuvo a cambio se sostiene por sí solo. Su trabajo en este caso es observar a Isaac Apodaca y su papel en este caso, observar a Isaac Apodaca y observar todo lo que causó, el apoyo y la ayuda que él brindó. Eso llevó a que Grace Jennings muriera en ese asqueroso garaje el 29 de octubre de 2022. Y al aplicar estos hechos, esta evidencia a la ley en este caso, encontrarán que él es culpable de asesinato en primer grado bajo una teoría de complicidad y encontrarán que él es culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Les agradezco su tiempo y atención y pronto tendré la oportunidad de hablar con ustedes nuevamente. Damas y caballeros, como mencioné entre los alegatos finales, vamos a tomar un breve receso. Este será nuestro descanso para ir al baño en la mañana. Regresaremos y continuaremos.